Ups, ok. Bueno, nos habíamos quedado por acá, seguimos hablando, vamos acercándonos al tema del Holocausto y vamos a hablar estamos hablando de lo que había poco antes y cómo va empezando la cosa. Espérate, okay. Ups, espérate. Ajá. Ok, les comentaba en la clase pasada que el proyecto original de los nazis. Ah, espérate, no silencié. Espérate. Mucha gente y no quiero que tengan estrés. Ok, ahora. Ok. Que el proyecto original no incluía lo que hoy llamamos el Holocausto o el exterminio físico de los judíos, sino el salir de ellos, deshacerse de ellos. Originalmente la idea es tratar de que se vayan. No estaba, eso fue la decisión del exterminio viene posterior. Originalmente se crea incluso esta oficina, que es la oficina del Reich para la emigración judía, para promover la emigración de los judíos. Es interesante que el que la dirige es Reinhard Heydrich, que luego será considerado el padre de la idea del Holocausto, será él. Pero al principio, como les digo, la idea era esa, que los judíos se fueran. Los que se van por su cuenta, se van perfecto, pero cuando para esos primeros que se van asustados por la nueva situación, empiezan entonces a tomar decisiones el gobierno para que se sientan no bienvenidos en Alemania y se vayan yendo, ¿no? El mandar el mensaje de que váyanse, ¿no? La idea era que se fueran a donde se fueran, pero había dos sugerencias importantes que eran Madagascar y Palestina. Palestina en ese momento estaba bajo control británico y era mayormente habitada por los palestinos, ¿no? Árabes palestinos. Madagascar era una colonia francesa. Entonces, esta idea de enviarlos a Madagascar viene a raíz de que sobre todo se hace más potente cuando Alemania controla Francia en el 40, ¿no? Ahora, fíjense por qué Madagascar. Bueno, yo creo que esta es mi teoría personal, porque no hay un lugar más lejos donde mandarlo. Si se fijan en el mapa, ¿ok? Acá ven Europa, acá arriba, ¿no? Acá ven la bota de Italia, aquí está Europa y miren dónde está Madagascar, ¿sí? Es como que no podían mandarlos más lejos que Madagascar. Así que esa fue originalmente la idea. Aquí ven entonces en esta tabla la emigración fuera de la Alemania nazi entre el 33 y el 38. Esto es antes de la guerra, cuando se promueve la emigración. Fíjense que hay un grupo grande que justo cuando Hitler gana, emigra, ¿no? En el mismo 1933, siempre hay gente visionaria que dice, esto no me gusta, chao, y se van. 37,000 se van en ese año. Y luego fíjense cómo empieza a mermar la cantidad de personas que se están yendo. Durante el año 35, que marca acá, es cuando se empiezan a tomar las medidas que se llaman, y que vamos a hablar de ellas, las leyes de Nuremberg. Una cantidad de leyes que crean lo que se llamaría un apartheid hoy en día, ¿verdad? Van eliminando las posibilidades de los judíos de, por ejemplo, ganarse la vida en las profesiones que solían tener, de vivir en ciertos lugares, hasta de comer fruta. O sea, son leyes que los separan de su vida normal a los judíos, los van como que arrinconando. Es un mensaje subliminal, no los queremos aquí, váyanse. Pero fíjense que igual no se van tantos, porque después entre el 20 y 35 se ve una subidita pequeña en el 36, pero luego no. Entonces, fíjense cómo en el 38 sube. ¿Qué ocurre en el 38? Bueno, lo que vamos a hablar, que es la noche de los cristales rotos, que es bueno, lo vamos a ver ya mismo, ¿no? Muchos sabrán de ella, que es la noche en que se comienza la persecución y se comienza a enviar judíos a los campos de concentración, que había pocos, pero los que había hasta ese momento. Los campos de concentración hasta el 38 se utilizan mayormente para encarcelar a socialistas, comunistas, ¿verdad? Pero a partir del 38 es que comienzan a enviar organizadamente los judíos a los campos de trabajo. Aquí tengo un video, este es un video del Museo del Holocausto, que es de los pocos que he conseguido que tiene los subtítulos, así que
Vamos a ver un pedacito sobre todo esto porque me parece que está bueno. Ok, a buscar el número por... Ok, más o menos por aquí, no es acá. Ay, ay, bueno, vamos a verlo un poquito antes. Ah, le hice mal, espérate. 18 a 25, vamos a buscar el 18 a 25. Ok, bye. Before the Nazis assumed power, Jews enjoyed all rights of citizenship in Germany. After 1933, the German government gradually excluded Jews from public life and public education. Newly established Jewish private schools provided a safe learning environment for some. By 1938, German authorities had isolated and segregated Germany's Jews, expelling them from the professions and eliminating most opportunities to earn a living. We felt so, why can't we be part of it? Why can't we? Everybody said Heil Hitler like this. I did too. What did I know? I was 8 years old. So my mother said to me, you're not supposed to do that. I said, why not? She said, haven't you been told that you were Jewish? I said, oh, I forgot. Germany's Jews would get plenty of reminders. Meine Herrschaften, hier ist Bergkott in jüdischen Warenhäusern. Gehen Sie doch bitte weiter. This sense of isolation that came upon us after 1933, gradual and increasing, it also affected us psychologically. We knew we were in a hostile world. Between 1933 and 1939, the German government enacted hundreds of laws to define, segregate, and impoverish German Jews. My sister and I used to slink by those huge banners that were all over the city, and we used to just try not to see them, thinking if we didn't see them, they weren't there. But they were there. That just little by little, that really took over. Wer selig geworden ist, der weiß, ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. The goal of Nazi propaganda was to demonize Jews and encourage Germans to see Jews as dangerous outsiders in their midst. After 1935, everyday anti-Semitism was a regular part of carnival parades and floats. Public displays of anti-Semitism reinforced a climate of hostility toward Jews in Germany, or at the least, indifference to their treatment. In March 1938, German troops moved into neighboring Austria. Germany shredded another provision of the Versailles Treaty as Hitler's homeland was incorporated into Germany. It was a disaster for Austrian Jews. Within a year, the Nazis achieved in Austria what had taken 5 years to carry out in Germany. On November 9th, the Nazi Party orchestrated an outbreak of anti-Jewish violence throughout Greater Germany. It was a lawless onslaught that outraged the world and provoked criticism of the regime by many Germans. Jewish businesses that had already suffered anti-Semitic attacks were targeted for deliberate vandalism disguised as spontaneous public action. Party officials directed the SA, SS, and Hitler Youth to destroy Jewish shops and torch synagogues. Over 7,000 Jewish-owned businesses were vandalized. Germans named the violent attacks Kristallnacht, Night of Broken Glass, for the shattered windows of Jewish-owned stores that littered the streets. The nationwide violence damaged or destroyed more than 250 synagogues. After Kristallnacht,
I remember driving through Berlin and seeing the synagogues in flames and all the glass on the streets and the people huddled and depressed. They walked around like the victims, like the hunted. German police filled the concentration camps with thousands of Jewish inmates. The SS released them only if they agreed to emigrate. But Jews faced increasingly restrictive immigration quotas in most countries and bureaucratic hurdles in Germany. A new law, issued in October 1938, required Jews to surrender their old passports, which would be valid only after the letter J was stamped on them. 2 months later, another law prevented the flight of capital owned by Jews when the Economics Ministry froze all Jewish property and assets. Many, who had the means and somewhere to go, tried to leave Germany. Some families sent their children alone to other, safer countries. They could not know how soon the world would be at war. Ok. Bueno, acá, mientras eso pasaba, había algunos periódicos que eran antisemitas también y que iban hablando, ¿verdad? Repitiendo lo que el antisemitismo europeo decía, ¿no? Ahí, por ejemplo, este es de La Voz del Pueblo, el 7 de marzo decía: tiene el país que defenderse de las bandas de canallas, los que habiendo sobrado en Europa como residuos detestables, se volcaron a nuestro país, haciendo de Montevideo su cuartel general para entregarse por entero al robo, al pillaje y a la matanza de agentes del orden público. Que nada de eso ocurrió, de que esas personas vinieran a cometer delitos. Sin embargo, la propaganda acá se activó en algunos periódicos acá mismo en Montevideo. Este otro es Tribuna Popular, que decía en diciembre del 36, el espíritu nacional se ve desplazado, desposeído y suplantado por los semitas en sus maniobras de fin utilitario y material. El comunismo es dirigido lisa y llanamente por judíos. Luego son los judíos, y dentro de ellos los más retrógrados, los más disolventes e indeseables, los que practican esta arbitraria doctrina de absoluta ilegalidad. Entonces, es todo repetición. Entonces, a raíz o sea, antes incluso del Kristallnacht, pero después de esas leyes de Nuremberg, que ya iban acorralando y tratando de aislar a esos judíos europeos, específicamente los que estaban en Alemania, el presidente Roosevelt de Estados Unidos convoca a una reunión que se celebrará en Evian, en Francia, para eso, justo después de que Hitler ocupa Austria, porque se ha vuelto un tema, es un problema, la cantidad de judíos que están tratando de salir de Alemania y que necesitan visas y que no están consiguiendo visas. Entonces él convoca, es interesante que es Estados Unidos precisamente quien convoca la reunión. Él no va personalmente, el presidente, a la reunión, sino que invita a un amigo suyo, que era un hombre de negocios, con un mensaje, que Estados Unidos no va a cambiar la cuota, que ellos mantienen su cuota, y la cuota que tenía Estados Unidos para alemanes y austriacos por cada año era de 27.370 y no más. Y no la van a cambiar durante todo el periodo de la guerra, no van a aumentar la cuota. Entonces, básicamente lo que Roosevelt pretende con esta reunión es que otros se hagan cargo del problema, porque Estados Unidos va con el mensaje de que no va a aceptar más de la cuota. En la reunión son invitados, envían, o sea, y se invita en general, pero envían delegados solamente 32 naciones. Australia, por ejemplo, es representativa de la posición de los demás países. Australia dice que, que ellos no tienen un problema racial y que no quieren importar uno. Ningún país quiere traerlos por el temor a crear un problema racial con la llegada de grandes grupos de judíos. Interesante, de todas las 32 naciones, la única que estuvo dispuesta a aceptar a los judíos fue la República Dominicana. En ese momento el que estaba era el dictador Trujillo, y Trujillo tenía esta loca idea de que si él traía a los judíos, como eran blancos, los judíos se iban a casar
con los dominicanos y se iba a blanquear la sociedad dominicana. Él dijo que estaba dispuesto a aceptar 100.000 judíos. Sin embargo, los judíos no optaron por Dominicana. Primero, me imagino que muchos ni sabrían qué rayos era la República Dominicana, ¿verdad? Porque pasa, ¿no? Otros tendrían el temor de un país con un idioma diferente, que ellos no dominasen, ¿verdad? El caso es que al final de los 100.000 que él estuvo dispuesto a recibir, 600, alrededor de 600 llegaron a mudarse a Cuba, a República Dominicana, específicamente a un sitio que se llama Sosúa. Creí que ahorita se los muestro, creo que tengo para mostrarles luego este lugar en República Dominicana. Sí, lo tengo. Al día de hoy quedan 30 de esos 600, porque los que incluso de esos 600 que fueron a Sosúa, tan pronto como termina la guerra, van a tratar de irse a Estados Unidos, ¿no? Siempre era el lugar que les llamaba la atención, que les daba el sueño, ¿no? Así que la realidad es que la mayoría de los países recibieron muy pocos. Acá en este mapa pueden ver cuántos recibió cada país de los que salieron antes de que empezara la guerra, de Alemania y Austria solamente. ¿Okay? Les llamo la atención, por ejemplo, para que noten que probablemente el que más, Estados Unidos recibió más durante toda la guerra, pero era porque tenía esa cuota grande. Y esto es entre todos esos años antes de la guerra, perdón, es del 33 al 39. Estados Unidos recibió 102.000, pero Argentina, fíjense que recibió 45.000 también. Acá no aparece Uruguay. ¿Okay? Sí, a 20, recibió 20 en esos años del 33 al 39. De pronto pensé que no estaba y está aquí abajito. Palestina recibió 55.000 y uno de los lugares que recibió mucha gente fue Shanghái, que fue interesante también. Imagínense, mandar estos judíos europeos a Shanghái. Debe haber sido un choque cultural de todo grandísimo. Sin embargo, muchos de ellos, los que fueron a Shanghái, fueron porque tenían negocio, eran hombres de negocios que ya hacían negocio con China y por tanto el ir a Shanghái era más lógico para ellos, además de que no necesariamente iban a vivir entre chinos, puesto que en la época Shanghái era una ciudad que tenía muchos extranjeros también viviendo ya, ¿verdad? Que se dedicaban al comercio. Fíjense, déjame ver, fíjense que también Polonia recibe 25.000, que se van a unir a los 3 millones de judíos que ya había en Polonia y que al final los van a alcanzar, ¿no? Según cuando empiece la guerra y los alemanes expandan su poder, los que fueron a Polonia, los que fueron a Bélgica, Holanda, los que fueron a Francia, todos esos serán alcanzados, ¿verdad? Porque los alemanes llegarán hasta estos lugares. Ok, entonces les muestro acá. Esto es lo que el uruguayo que estuvo en Evian, hubo un representante de Uruguay, el doctor Alfredo Carbonell de Bali, fue el delegado plenipotenciario por Uruguay, y en la reunión él dijo estas palabras: el término refugiado, desde el punto de vista de Uruguay, este término no debe abarcar a personas que abandonan su país por razones de conveniencia o interés personal. O sea que ya él estaba cuestionando, que es un cuestionamiento que continúa, ¿no? Si las personas no van por temor por su vida, sino por cuestión de interés personal o conveniencia, no deben considerarse refugiados. Pero dijo más, dijo, dado que el Uruguay no tiene en este momento ninguna necesidad de abastecimiento de mano de obra aparte de los trabajadores agrícolas, le es imposible admitir a los comerciantes ambulantes en general y a los jornaleros o a los trabajadores en general, ya que su presencia no hará más que complicar la situación del mercado de trabajo en circunstancias actuales. Ese mismo planteamiento lo trajeron otros países. Si vienen estas personas, van a competir por los trabajos que existen en el país, y en mi país, cada uno decía, en mi país no hacen falta trabajadores, así que no podemos recibirlo. Así que esa conferencia de Evian mandó un mensaje a los judíos que estaban tratando de salir de Europa, ¿no? Claramente. Acá les pongo acá, esto es un dibujo que encontré en la internet de un niño que se llamaba Fritz Fraudenheim, que pintó este dibujo
que él lo llamó Del Viejo Hogar al Nuevo Hogar. Este niño vino a vivir a Uruguay y ahí pueden ver su camino, ¿verdad? Desde su casa, aquí lo ven al principio a la mano izquierda arriba, la casa del niño donde él vivía, y acá ven cómo él se va en tren, llega hasta Hamburgo en tren, y luego acá dice ahí que él sigue yendo a lugares, ves varios trenes hasta que llega al barco. Entonces toma un barco y ahí va llegando, va a Francia, para el barco en Francia, para en no sé dónde rayos que dice aquí, luego en la costa occidental de África, y de África finalmente el barco cruza y llega hasta Montevideo. Aquí lo ven, y está ahí su dirección. Él la escribe aquí, que fue en Sotelo 3418, aquí en Montevideo. Así que me parece interesante que él lo puso calle Sotelo 3418. Esa fue la única cosa interesante que encontré de los que vinieron. En la República Dominicana, como les dije, fueron a vivir alrededor de 600. Y aquí es la región, esto que ven marcado en rojo, es la región de Sosúa, que fue la que les entregó el dictador Trujillo. Trujillo cuando Trujillo era dictador, que fue más de unos 30 años, él consideraba toda la tierra de República Dominicana suya, por tanto él podía cederla, como lo hizo con este pedazo, para estos judíos. Acá ven a los judíos en el barco cuando iban de camino allá a Dominicana, y este es el libro, este yo lo tengo, pero lo tengo en inglés, Unción Tropical, que es la investigación que se hizo sobre las vidas de estos judíos. Muy interesante. Les dieron unas tierras que no había nada ahí para que ellos desarrollaran agricultura, y no necesariamente eran agricultores los que vinieron. Así que tuvieron que aprender a hacer la agricultura. Suerte que algunos tenían alguna experiencia y, por ejemplo, hicieron ganadería y se dedicaron a hacer quesos. Una de las fábricas que crearon, que fueron muy exitosas, fue la del queso. Pero hicieron distintas cosas. Ahí los ven. Otra vez acá en el barco, los ven acá a la derecha. Gente joven, como pueden ver, eran gente joven. Y acá los ven trabajando en la agricultura con los niñitos alemanes. Y bueno, ahí ven este es Trujillo con el embajador alemán en la República Dominicana. Y hoy en día les decía que hay unos 30, aquí ven al pasado presidente Fernández con algunos de ellos. Como pueden notar, son tradicionales, ¿no? Ven, se visten y mantienen el look tradicional. Y hay algunos lugares que todavía tienen, estos lugares que les muestro con nombres, Schnitzel, por ejemplo, Paradise, y aquí algunos avisos de tránsito están todavía y dicen carnicería alemana, zum Metzger, y hay un pequeño museo, el Museo Judío de Sosúa, que lo crearon, la misma comunidad lo creó para recordar esto, ¿no? Hitler, cuando se enteró de lo que pasaba, de que se iba a celebrar la conferencia de Viena, miren lo que dijo. Solo puedo desear y esperar que el otro mundo, que tiene tan profunda simpatía por estos criminales, refiriéndose a los judíos, sea al menos lo suficientemente generoso como para convertir esta simpatía en ayuda práctica. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a poner a todos estos criminales a disposición de estos países por mi cuenta, incluso en barcos de lujo. Y es cierto, el gobierno a través de esa oficina de migración estaba dispuesto incluso a ayudar en la transportación de esos judíos que se fueran a ir. O sea, realmente estaban dispuestos a pagar para que se fueran, ¿no? Ahora, había unas fuerzas que impedían que más personas se fueran. ¿Cuáles? Pues para empezar, muchos de ellos no sabían, ¿sabes? Hoy sabemos lo que iba a pasar, ellos no saben lo que va a pasar, así que hay que siempre recordar eso en la historia, ¿no? Muchos pensaban, este tipo Hitler, bueno, acaba de llegar al poder, pero la gente se va a cansar, la gente no va a apoyar esto por mucho tiempo, y con esa ilusión se van quedando. Otros pensaban, el nazismo es el mismo antisemitismo de siempre, o sea, ya estaban acostumbrados al antisemitismo, ok, se exacerbó un poco, pero pasará como siempre ha pasado. Otra cosa es que pensaban que en un país tan culto como Alemania, ninguna cosa terrible va a poder pasar, ¿qué tan malo puede ser, no? Esta no es la Unión Soviética, esto no es Rumania, qué sé yo, esto es Alemania.
tenían ese pensamiento. Los que habían servido en la Primera Guerra Mundial pensaban que al haber servido en la Guerra Mundial y ganado condecoraciones, eso los protegería. Y hasta cierto punto los protegió, como vamos a ver después. Hasta cierto nivel sí. Otros tenían negocios, grandes negocios, como el papá de la niña, de la niña holandesa, Ana Frank, ¿no? El papá de Ana Frank, que tenía un negocio de imprenta grande. Entonces, ¿cómo abandonar todo? O sea, ahí habían invertido su vida, sus esfuerzos, y para irse tenían que abandonar el negocio, ¿no? O dejarlo en venderlo a algún alemán en el que ellos confiaran, a ver si se lo devolvía después que todo pasara, ¿no? Había muchas cosas, como le pasó, ¿se acuerdan que hablábamos a los japoneses americanos? Ese temor de si me voy, pierdo todo, ¿no? Pierdo mi dinero, pierdo mis propiedades, lo voy a perder todo. Como les decía, ir a lugares como Shanghái o ir a lugares como República Dominicana. ¿Cómo voy a esta edad aprender un nuevo idioma, acostumbrarme a una nueva cultura? Había todos esos temores que eran reales, ¿no? Otros, ¿cómo me voy a ir yo con los niños y dejar a mi papá y a mi mamá? Mucha gente se quedó por los padres ancianos y que no podían, no querían irse, entonces se quedaron para acompañar y cuidar a sus padres. Ahora, cuando los que lograron irse, como les decía, fueron pocos y muchos de ellos no fueron recibidos. La razón fue porque al emigrar eran pobres. Como decía el video, el Ministerio del Tesoro le da una orden de que todos sus bienes materiales, o sea, los negocios, las casas, el contenido de las casas, pero además las cuentas de banco quedasen congelados. Quiere decir que al irse del país, no tenían dinero, a menos que ya hubieran tenido dinero afuera de antes, que hubieran tenido esa precaución de ponerlo en bancos suizos o algo, salían empobrecidos y eso hacía más difícil que cualquier país los recibiera, porque en casi todos los países tienen restricciones, ¿verdad? Para la entrada a los países tienen que tener algún dinero, ¿no? Para poder entrar. El gran problema entonces era las visas. Por eso es que Shanghái, a pesar de estar tan lejos y ser tan distinto, se convirtió en un lugar popular para ir, porque era el único lugar del mundo donde podían ir sin visa. Así que se convirtió en el lugar para ir para muchos. Y en mayo del 39, los británicos cierran las puertas de Palestina a los inmigrantes judíos, excepto 15,000 al año. Querían mantener la población baja para mantener la paz en el lugar, porque las mayorías árabes se sentían amenazadas por la llegada de estos inmigrantes judíos. Así que mantuvieron entonces 15,000 al año. Estados Unidos tenía unos 27,000 al año y ellos tenían 15,000 al año para entrar a Palestina. Pero Palestina era el lugar lógico donde todos hubieran querido ir, porque en el judaísmo esa es la ciudad donde el Mesías, cuando venga el Mesías, porque ellos todavía están esperando que venga el Mesías, que no fue Jesús, ese Mesías va a llegar allí, a Palestina, a Jerusalén. Allí es donde va a estar. Y esa creencia es muy real, es incluso físicamente real. Al día de hoy, los palestinos, los judíos tradicionales sobre todo, que pueden, compran apartamentos en Jerusalén, tienen apartamentos en Jerusalén que alquilan, por ejemplo, en el entretiempo, pero los mantienen de su propiedad con la intención de regresar y mudarse a Jerusalén cuando el Mesías llegue, porque cuando llegue el Mesías ellos van a regresar todos allá a Jerusalén. Así que había entonces todos estos problemas para salir y para conseguir las visas. En total, fíjense que Alemania tenía, antes que empezara todo, medio millón de judíos, y para el año de 1937 ya habían emigrado 300,000 de estos judíos. La mayoría a Palestina, como ven, antes de que se empezaran a cerrar, pero otros fueron a Gran Bretaña y a los Estados Unidos. El problema es que al principio era solo los judíos de Alemania y de Austria, que eran un número, ¿verdad? Limitado.
Pero el problema cuando empieza la guerra es que según Alemania expande sus fronteras, adquiere más y más judíos. Primero más judíos y luego eslavos también. Los eslavos son, por ejemplo, los rusos, ¿no? Entonces, cuando anexa Austria, agarra, ya ahí tiene 190,000 más, de los cuales tendría que deshacerse, ¿no? Luego, cuando agarra Checoslovaquia, ahí son más judíos, de los cuales logran salir de 30,000 de ellos. Pero cuando el boom es cuando empieza en sí la guerra, en el 39, porque al adquirir control de Polonia, adquieren control de 3 millones de judíos, más de 3 millones de judíos. Y ahí ya no es tan fácil decir, bueno, vamos a ver cómo salimos de ellos, ¿verdad? ¿Cómo tú sales de 3 millones cuando ningún país los quiere recibir? ¿Cómo vas a salir de ellos, no? Entonces, Rusia tiene el problema que tiene judíos y además tiene los eslavos, que también son descritos, como ven en este póster de acá, esa es la palabra, Untermensch. Untermenschen es subhumano. Para los alemanes, tanto los judíos como los rusos eran subhumanos. Así que son más gente que ellos no quieren en su país. Claro, para los rusos había un plan y era mantenerlos como esclavos una vez que Alemania hiciera su imperio en toda Europa, ¿verdad? Y tomara control de la Unión Soviética, los rusos serían los esclavos de los alemanes. Ese era el gran plan. Ellos serían los que trabajarían la tierra, harían todo como trabajadores esclavos. Pero los judíos los quieren fuera, porque recuerden que, como yo les había mostrado al principio, toda la propaganda es que son dañinos, son alimañas, nos quieren hacer daño. Esos no los podemos dejar ni como esclavos, esos se tienen que ir. Y ese es el gran problema de los judíos, ¿no? Entonces, de primera, tratan de que se vayan. Pero como no pueden zafarse de ellos porque ningún país los quiere recibir, básicamente. Entonces, ¿qué queda? Bueno, pues vamos a segregarlos para que no estén mezclados con la otra población, para no tener que verles las caras todos los días. Entonces, ¿dónde los van a segregar? Los segregan en guetos. Pero antes de llevarlos a los guetos, los van a ir empujando, como yo les decía, ¿ok? Ese mensaje va a entrar desde el 1933, comienza algunas medidas que se van acrecentando en el 35, que es cuando salen las leyes de Nuremberg, y en el 38 con la noche de los cristales rotos. Ahí es que ya ahí se acabaron las contemplaciones. Ahí van o a los campos de concentración o a los guetos. Ahí es que se acabó la contemplación. Así que desde el 33 ya, por ejemplo, se toman medidas como que los abogados, que eran una gran cantidad, como les decía en la clase pasada, estaban sobre representados los judíos por su cantidad de población en esa profesión, entonces les prohíben ejercer la abogacía. Claro, eso es una medida de vete, ¿verdad? Porque de qué si tú eres abogado y ya no puedes ejercer, ¿de qué se supone que vivas, no? Empujándolos para que se vayan yendo. Y esto es desde el 33, desde que Hitler asume el poder. Empiezan a hacer los boicots de las tiendas judías. Ahí ven, por ejemplo, cómo lo hacían. Ponían algunos SA o SS o a veces de los jóvenes frente a las tiendas, que muchas de estas tiendas por departamentos grandes que tenía Alemania eran de judíos, como esa que ven ahí, que tiene nombre NJ Israel, N Israel, ¿no? Y luego entonces se les prohíbe ejercer como periodistas, luego como dentistas, médicos, profesores universitarios, poco a poco, profesores, soldados, artistas, los van sacando de sus profesiones. Y como les decía, la confiscación de sus propiedades y sus negocios y de su dinero en efectivo por encima de 5,000 Reichsmarks ya también los va dando el mensaje de que no son bienvenidos. En el 35 entonces vienen las de Nuremberg. Esas se llaman leyes de Nuremberg porque las fueron anunciadas a la población en uno de los grandes concentraciones que hacían los alemanes en Nuremberg. Y ahí es Hermann Göring, es el que describe las nuevas leyes de Nuremberg. Por ejemplo, fíjense que hay unas que son bien importantes para los alemanes, como la prohibición del matrimonio, y no solo del matrimonio, sino de relaciones sexuales extramaritales también entre judíos y ciudadanos alemanes. Cuando alguien era sorprendido en un tipo de relación como esta, los humillaban, los castigaban, los
¿cómo se llama esto? Para que no pudieran tener hijos, se me olvidó la palabra, los esterilizaban. Ajá. A los judíos también se les va a quitar su ciudadanía. De pronto ya no son ciudadanos, por tanto no van a poder votar, pero apenas es importante porque ya no va a haber mucho que votar. No se permitirá que ocupen ningún puesto en el gobierno. En el pasaporte, como les decía el video, tienen que entregar sus pasaportes, se les va a marcar con esa J roja que ustedes vieron al frente para que quede claro que es un judío, y además se les obliga a insertar, el gobierno les inserta en el nombre, no importa cuál fuera el nombre, si se llamaba María, le van a escribir Sara María. Si se llamaba, qué sé yo, Antonia, le va a llamar Sara Antonia. Y a todos los hombres, Israel y el nombre. Israel y el nombre. Así era claro que eran judíos, para dejarlo muy claro, identificarlo. ¿Por qué era importante aclararlo? Para poder discriminar contra ellos. Porque la realidad es que aunque toda esa propaganda ponía al judío como el que tenía la nariz grande y el pelo rizo y todo eso, no hay manera de distinguir. No hay algo que racialmente, como quiera decir la gente, diferencia un judío del no judío. No hay manera de saber que una persona es judía. Así que si yo me pongo aquí a decirle a ustedes cuántos actores de Hollywood son judíos, ustedes no me lo van a creer. Son montones y montones que no sabemos que son judíos porque no hay manera de saber, ¿no? A menos que los busquen en Google y se den cuenta. Así que los judíos entonces, bueno, ahí ven que no pueden exhibir la bandera nacional del Reich, ni tampoco que quisieran, tampoco creo que quisieran, ¿verdad? Pero no pueden visitar cafés, ni lugares de entretenimiento, ni teatros, ni piscinas públicas, que había muchas piscinas públicas en Berlín sobre todo. Y luego de ahí va a pasar a la quema de libros, que vamos a ver luego, las pinturas hechas por judíos. Y cuando se acuerdan que yo les hablé de las Olimpiadas de Berlín, en esas Olimpiadas ningún judío podrá participar, ni como atleta, ni como observador. No están permitidos los judíos. Pero por eso es que es tan importante identificarlos, porque ¿cómo les vas a prohibir la entrada a los lugares? Ah, bueno, porque lo va a tener en el documento, ¿no? Ese es el truco. Aquí, por ejemplo, ven, esto es en el 35, una pareja que estaba en un hotel de Hamburgo. Él sí tiene más el tipo clásico que ponen en las caricaturas de los judíos, ¿verdad? Ella era alemana, ella es alemana, él es judío. Y le pusieron a ella una pancarta y los hicieron pasearse por las calles de Hamburgo que decía, soy la cochina más grande de este lugar y solo dejo que me penetren los judíos. Y la de él decía, yo solo llevo mujeres judías a mi cama. Y bueno, eso después los castigan a él, obvio. A ella nada más es la vergüenza, por supuesto, ¿verdad? Les hacen todo tipo de humillaciones, sobre todo cuando entraron a Austria, y el pueblo lo permite, o sea, nadie está ofendido por esto, empiezan a humillarlos. Por ejemplo, imagínate que tú fueras un abogado o un dueño de una tienda por departamentos o qué sé yo, un comerciante importante de cualquier tipo y profesores universitarios y te pongan a limpiar las calles con un cepillo, ¿no? Eso se lo hacían mucho. Se hacen muchos actos que son simbólicos, actos de humillación. Se empiezan a determinar en las ciudades ciertas calles. Esto es en una calle en Polonia, por ejemplo, por eso está en alemán y en polaco. Se prohíbe a los judíos transitar por esta vereda. Entonces, les prohíben caminar por ciertas veredas. Como vieron en el video, en los parques hay unos asientos, unos bancos que se pintan de amarillo, que son los únicos donde se pueden sentar los judíos. En los trolleys, la mayoría de los trolleys no van a ser permitidos. Los judíos tienen algunos que, como ven, tienen la estrella judía para identificarlos, que son los que los judíos podrán utilizar. Todo es segregando, ¿no? Aquí ven algo que vieron en el video, ¿verdad? La identificación de los negocios de los judíos para que la población pueda hacer el boicot, para que la gente sepa bien quién. Lo hicieron con todo tipo al principio con las oficinas médicas hasta que logran cerrarlas todas, van ¿verdad? Estigmatizando. Esta es la foto, como vieron en el video, de la noche de los cristales rotos del 10 de noviembre, del 9 al 10. Responde, no fue de la nada. Siempre los alemanes buscaban algún evento para empezar sus nuevas políticas. Lo que había ocurrido fue que había un joven judío, hijo de polacos, que se llamaba Herschel Greenspan,
y su familia de Polonia había sido deportada y después habían sido deportados de Alemania y luego entonces de Alemania, todos estos cambios se le quedan con el negocio y la casa y los envían a París y él estaba en París y su familia lo perdió todo, son muy pobres, no tienen casi que comer y en su frustración este joven entra en la embajada alemana en París y asesina a un empleado que se llamaba Ernst von Rath, que no era el embajador, pero era un empleado de allí, con una cuchilla, creo que es que lo acuchilla. Y ese evento es lo que utiliza entonces los nazis para la campaña de la Noche de los Cristales Rotos. Este asesinato ocurre el 8 de noviembre, es el 9, esa noche del 9 al 10 de noviembre que ocurre la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué ocurre esa noche? Pues ya vieron ahí muchas sinagogas, porque en el video les hablaba de las de Alemania, pero también se destruyen sinagogas en Austria y en los Sudetes de Checoslovaquia. Y eso era muy importante, ¿verdad? No solo porque es el lugar de adoración, de donde se reúnen todos los sábados, ¿verdad? Todos los judíos, sino porque ahí estaban los libros sagrados. Y los libros sagrados en el judaísmo no son como las Biblias, que hay muchas Biblias y se compran donde quiera, ¿no? Y cualquier Biblia es igual que cualquier Biblia, unas ilustradas, otras no. No, los Toras, que son las primeros, en realidad son los primeros 5 libros de la Biblia escritos en hebreo o en yiddish, dependiendo, esos libros se tienen que escribir a mano, son escritos a mano, no se pueden fotocopiar, no es, entonces son unos rollos que se van abriendo, ¿verdad? Se van 2 rollos y se va desenrollando uno y enrollando el otro y así es como se lee el Torah. Son irreemplazables. Entonces, de hecho, cuando un Torah está bien roto, carcomido, así feo, no se bota, no se tira porque es como sagrado, porque es algo irreemplazable. Lo que se hace es que se hace una ceremonia y se entierra como si fuera un cuerpo, como si hubiera muerto. Y se hace una ceremonia con unas oraciones para enterrar el Torah y que nada lo pueda dañar, ¿verdad? Nadie lo saque y lo queme o le haga nada. O sea que esa pérdida de esos Torah es muy importante, porque al quemar la sinagoga, ahí es donde se guardan los Torah. En cada sinagoga hay uno. Y bueno, imagínense, algunas familias también tenían los suyos. Entonces, en esa noche también asesinan a 91 judíos porque lo que pasa esa noche es que las SA y las SS van a las casas y arrestan a los hombres solamente de la familia. Y algunos presentan resistencia, algunos tratan de escapar, en eso mueren 91, pero en total alrededor de 30.000 fueron llevados a los campos de concentración. Como les vieron en la película, destruyen tiendas y saquean las tiendas también. Y más feo que todo, no sé si es más feo, pero para añadirle ahí, para cerrar con broche de oro, se les acusa a los judíos por lo que hizo ese chico allá en París, ¿sí? Por haber instigado todo esto. Así que los culpables de todo esto son los judíos y tendrán que pagar por los daños. O sea que ellos mismos van a tener que pagar por los daños que hicieron los alemanes. Y les cobran a la comunidad judía $1.000 millones de multa, ¿verdad? Que nada, es más bien simbólica porque ya poco les quedaba, ¿verdad? Pero es, no sé, es como un agravio más para añadir. A partir de entonces son las SS las que van a estar a cargo de todo lo que tiene que ver con el manejo de los judíos. Y lo harán eficientemente, ¿verdad? Como suelen hacer las cosas los alemanes. Ahí ven la Noche de los Cristales Rotos al otro día, la sinagoga de Berlín, después del Kristallnacht, toda quemada. En la página central del periódico Das Schwarzkorps, ponen esa foto que ven ahí y ponen a Rubel, ese es el presidente Rubel, y de su boquita lo que sale es: no puedo imaginar que tal brutalidad ocurra en el civilizado siglo XX. Arriba está la gente, están americanos, lo que están viendo ahí es estadounidenses, dice We Demand Clothes, americanos pobres, ¿sí? Que en disturbios raciales en los Estados Unidos, la policía atacando a los protestantes. En la foto de abajo ven a los linchamientos de negros en los Estados Unidos a la vez. O sea que esto es sarcasmo, es un aviso que sale en el periódico que está lleno de sarcasmo porque el presidente dijo esas palabras con respecto a la Noche de los Cristales Rotos.
no puedo imaginar que tal brutalidad ocurre en el civilizado siglo XX. Entonces utilizan sus propias palabras para decirle sí, y mira las brutalidades que ocurren en tu país en el civilizado siglo XX, ¿no? Es como utilizando, se lo revueltan en la cara, ¿no? Sí. Siempre vemos en las películas la estrella de David y nos parece que eso siempre estuvo, ¿no? Esa regla, pero no fue así. Eso comienza en septiembre del 41, cuando ya los judíos están mayormente en los guetos, ya están guetoizados. Y esa estrella de David se hace obligatoria para todos. Tienen que de alguna manera exhibirla en sus ropas. En el 41 se van a añadir otras leyes antisemitas que ya en realidad se van a aplicar para los que están en los guetos mayormente. Los judíos no pueden comprar fruta ni verdura, que se cierran las sinagogas. Los pocos que quedaban en sus casas van a ir recibiendo cartas de desalojo para que obligarlos a que se vayan a los guetos, y ya no se les permite a partir del 41 salir del país. Ya en ese momento se decide, bueno, en realidad no se van a ir, tenemos que hacer otra cosa. Y la solución son los guetos. Vamos a guetoizarlos, los dejamos ahí y a ver si se van muriendo o algo, ¿no? Seguían las humillaciones. Esta es otra muy común de las humillaciones, que es cortarles la barba. Cuando encuentran judíos tradicionales que usaban la barba, se la cortan, le cortan el pelo, los risitos esos que usan por aquí, por el lado, en la patilla. Yo no sé cómo le dicen eso acá, pero en mi país le dicen patillas. Le van cortando el pelo, ven ahí, es una humillación, lo hacen públicamente. Y bueno, ellos, como eran muy sufridos, ¿verdad? Yo les había comentado cómo el pueblo judío tenía una historia de sufrimiento tan larga que una de las razones que se comentan de por qué no hicieron más para rebelarse es porque es su manera de pensar. Ellos son víctimas, siempre han sido víctimas, ¿verdad? Así que lo asumían diferente que otros pueblos lo hubieran asumido. Entonces, en los guetos, ¿qué son los guetos? Los guetos son lugares en las propias ciudades, ¿ok? A los cuales le ponen vallas, ¿ven? Como esto. Esto eran calles normales de la ciudad que ahora se les cierra para que los judíos en esos lugares que se determinen que es el gueto, no pueden salir de ahí. Las familias que solían vivir en esos lugares salen a ocupar las casas de los judíos. Es como un quítate tú para ponerme yo, ¿no? Sacan a los judíos de sus casas, los alemanes, austriacos, polacos, depende del país, que estaban viviendo en esa región que va a ser ahora el gueto, van a ocupar esas casas, ¿verdad? Las mejores casas, por supuesto, son para los oficiales nazis, no se los tengo que decir, ¿verdad? Pero los otros apartamentos, lo que fuera, los van a ocupar estas personas. Y la vida en los guetos, que va a haber muchos guetos, depende de la ciudad, hay más o menos, es una vida de sufrimiento. Al principio no, pero se va a poner peor y peor con el tiempo, cuando más reglas y más reglas los sigan aislando. El primer gueto fue en noviembre del 39, justo después que la guerra empieza, cuando los alemanes llegan a Polonia, se encuentran ese montón de judíos y empiezan a guetoizarlos. Es en Piotrków, en Polonia, y ese duró hasta el verano del 44, es uno de los que dura más tiempo. Es el famoso que se conoce como el gueto de Lodz. Pero ustedes saben que el polaco es un idioma extrañísimo para nosotros. Se llamaba Lodz, es como escriben ahí con esos dos acentos en la O y en la Z y esa cosita en la L, por eso se lo copié igualito como lo encontré. Así es como se escribe. Pero los alemanes lo llamaban Litzmannstadt, así como le llaman los alemanes. Ellos le cambiaron los nombres porque no querían aprender polaco. Los más grandes fueron Lodz, Varsovia, Cracovia y Lublin, todos en Polonia. Como les digo, tiene lógica que sean todo en Polonia porque ahí hay más judíos que en ninguna otra parte. Y se les consideraba trampas mortales porque en esos lugares les cortaban el agua corriente con frecuencia, y aquí al principio tuvieron electricidad, pero con frecuencia empiezan a cortarles la electricidad. Las alcantarillas se saturan porque hay demasiadas personas viviendo, porque en lugares donde vivía una familia, ahora ponen 6 familias, 8 familias. Entonces, todo el mundo vive apiñado en estos lugares
y se saturan los alcantarillados y bueno, todos los servicios que había en el área. La comida va a ser escasa y están los suministros médicos también. Se estima que alrededor de 500.000 de judíos murieron en los guetos, porque en los guetos había entonces desnutrición, muchas enfermedades. Ese estar pegados unos de otros hacía que las enfermedades contagiosas se propagaran más rápidamente. Hay mucho tifus porque no hay higiene y bueno, es un sufrimiento, ¿no? Vivir aquí. Ellos al principio, cuando ellos se mudan a los guetos, ellos traen todo lo que pueden traer consigo, cargan consigo todo lo que pueden traer y luego en el gueto lo van a vender. ¿A quién? Bueno, pues a los polacos, a los polacos que venían. ¿Por qué? Porque el gueto estaba abierto a los polacos. Los polacos podían entrar al gueto a comprar las cosas que vendían los judíos. Lo que no podían eran los judíos salir, a menos que fuera a trabajar en los trabajos forzosos, y en ese caso tenían que tener, tú sabes, un pase para salir. Aquí pueden ver los guetos, dónde estaban los guetos en la Alemania, en la Europa ocupada. Los que ven en verde oscuro, que son estos que están aquí, que les comentaba, son los primeros de Varsovia, Lublin, Lodz, estos que están en esta región aquí de Polonia, son los que se establecen entre el 39 y el 41, justo después que se empiece la guerra, ¿sí? Los que empiezan del 41 al 43 son los que ven en rojo. ¿Por qué? Estas áreas no hay control de los alemanes hasta después del verano, ¿verdad? Del 41, cuando entran a atacar en Operación Barbarossa a tratar de invadir a la Unión Soviética. Así que ven que van a ir creciendo según van adquiriendo control de más y más judíos en esas áreas, ¿ok? Y los que ven en azul son los que se establecieron últimos, son los que se establecieron en Rumania. Porque Rumania es un caso muy especial, vamos a hablar después un poquito, les explico un poquito más, pero les cuento ya que Rumania es uno de esos, crea su propio holocausto. Ellos tienen su propio sistema, no tiene nada que ver con la SS, aprovechan y se deshacen de sus judíos ellos mismos y hacen sus propios guetos en Rumania, los propios sistemas, ¿ok? Pero por eso los ven aparte, son todos en Rumania. Pero ya ven que los campos, esos guetos también son en los mismos lugares donde luego estarán los campos de trabajo forzoso, los campos de concentración y los campos de muerte. Este es el gueto de Varsovia, que fue el más grande, con 450.000 personas ahí apiñadas en 2.4 kilómetros cuadrados. O sea que está súper saturado de gente. Se reconoce siempre, la ponen en las películas porque tiene esta particularidad de tener un puente por encima de la ciudad. Porque el gueto, fíjense aquí, esto que ven aquí en la marquita de azul es el gueto, todo lo que está marcado en azul. Fíjense que hay un pedazo grande en el norte, muy grande, ¿eh? Y acá abajo hay uno más pequeño. Y lo que los une es el puente que ustedes ven acá. Es este puente que pasa por encima de la ciudad normal donde los polacos caminaban todos los días. Así que los polacos los podían ver cruzando ese puente cuando iban y venían, ¿verdad? No les tengo que decir lo bien vigilado que estaba el puente, ¿ok? Para que nadie le diera por saltar del puente. Y dentro del gueto se reconstruye la sociedad entre los judíos, ¿verdad? Las sociedades del gueto vuelven igual que los judíos, al igual que todo, ¿verdad? Los europeos, podemos decir, se dividen en clases sociales. Eso se reproduce en el gueto. Es interesante que a pesar de que se supone que están todos en el mismo bote, ¿no? Que están todos en las mismas circunstancias, no lo están. Va a haber unos clases sociales en el gueto, los que tienen y los que no tienen en el gueto. Y les explico. Los alemanes les exigen a los judíos que creen lo que se llaman los Judenrat, acá los tengo, o Kahals, se le dice también. Ese libro ese lo tengo yo grandote, pero no lo hay en español, es el que recoge todo sobre los Judenrats. Eran consejos de judíos. Los alemanes les exigen que los tengan, estos consejos, porque para tomar decisiones
o sea, los alemanes toman las decisiones, pero ¿cómo se las comunican a los que están en los guetos? Estamos hablando de casi 500.000 de gente. Bueno, a través de los consejos de judíos, que eran como los gobernantes. Eran los gobernantes dentro del gueto. Como gobernantes tenían privilegios, ¿verdad? Ellos eran mayormente los especuladores, tenían acceso a vender cosas, a comprar cosas que el resto de la gente no tenía. Así que los miembros del Judenrat vienen a ser la élite dentro del gueto. Pero también van a sufrir porque ellos toman las decisiones, como vamos a ver. El Judenrat tiene a su vez empleados. Ahí hay los comerciantes, trabajadores diestros, que son la segunda clase. Luego está la población flotante. Esos son los que cada día se la buscan trabajitos ocasionales, se la van buscando día a día. Luego están los refugiados, que era la gente que tenía problemas de salud, que había perdido su familia, gente muy anciana, siempre estaban solitos y en realidad no tenían muchos recursos para sobrevivir. Son los que van a tener más posibilidades de morir, junto con los mendigos, prostitutas y huérfanos que están en ese mismo grupo de gente, los que menos recursos tienen. Como les decía que los Judenrats, aunque tienen privilegio, ¿verdad? Porque son los que están en comunicación con las SS, pueden obtener favores de la SS, ¿ok? Sin embargo, ellos son los que tienen también la obligación de cumplir con todas las órdenes de los nazis. Por ejemplo, ellos eran los que le tenían que dar el censo, todos los números, mantener el censo de quién se murió, cuántos quedan, quiénes son, las edades, toda esa información, el Judenrat la tenía que tener lista siempre para cuando los alemanes la pidieran. Ellos eran los que también, cada vez que los alemanes decían, tienes que ir a todos ellos y exigirle que entreguen todas las propiedades que trajeron, ¿no? Si trajeron joyas, si trajeron cosas valiosas, quítaselas. Confisca todo. Esas órdenes se las daban a los miembros del Judenrat. Y cuando necesitaban trabajadores para algún trabajo, le decían al Judenrat, mira, necesitamos 25 o 200 hombres. Y él era el que escogía quiénes se iban a ir a esos trabajos. Muchas veces no se sabía, él no sabía si eso era bueno o malo. Ir a esos trabajos, ¿será bueno o será malo? ¿Será la manera de sobrevivir? Porque sí, a veces los alimentaban cuando hacían los trabajos forzados, pero a veces no volvían. Entonces, esas decisiones éticas estaban en las manos de los Judenrats, ¿sí? Cuando se comportaban mal o no obedecían en algún gueto, a veces castigaban a los del Judenrat. Los golpeaban y todo delante del resto para que tomaran todos la lección a través de ver lo que le hicieron a los del Judenrat y para que los del Judenrat vigilaran a los otros que no hicieran nada malo porque la iban a pagar ellos, ¿no? Es mucha crueldad. Todo esto es mucha crueldad, obligando a los judíos a ser crueles con los otros judíos, ¿verdad? Para tratar de sobrevivir. Todos están tratando de sobrevivir. Muchos de estos miembros de los Judenrat se suicidaron porque no pudieron manejar el dilema ético que tenían entre qué hacer. Había gente dentro del gueto que decía, vamos a levantarnos, vamos a pelear, pero ellos temían que entonces todos morirían. Quizás es mejor que se salven los que puedan. Los judíos se ven a sí mismos como un grupo que tiene la misión de sobrevivir. Siempre, desde su historia del desierto y todo eso, se veían a sí mismos como los sobrevivientes. Y por tanto, el salvar unos pocos pudiera ser más importante que tratar de defendernos todos, ¿no? Y bueno, entonces están esos dilemas, muchos los van a consumir mentalmente y se suicidarán porque no pueden manejar la responsabilidad. Cuando les dicen, mándame, mañana voy para los campos cuando empiecen a llevarlos a los campos de muerte, empiezan a sospechar porque le dicen a los del Judenrat, necesito que me tengas mañana 500 o 1000. Y ellos escogen en la lista. Imagínate si tú fueras miembro del Consejo de Judíos y tú tienes que escoger a quiénes vas a mandar a que mueran. Y no sabían exactamente que iban a morir, pero se les sospechaban porque esas personas
Antes, cuando iban a otros campos a trabajar, escribían de los campos, escribían cartas, mandaban cosas, mandaban notas, noticias, ¿no? De vez en cuando les dejaban mandar cartas. Entonces sabían que estaban vivos, pero empezaron a notar, sobre todo después del 1942, que esas personas se los pedían, los mandaban y decían, te escribo, y no escribían. Y nadie volvía a escuchar nada de ellos. Y empezaron a sospechar que no iban a regresar, que estaban matándolos. Pero no lo podían saber con certeza, pero se lo sospechaban. El gueto de Varsovia, bueno, ahí tengo una peliculita corta. Capaz que terminamos con esto, si se quedan unos minutitos, y con esto terminamos, para que vean escenas del gueto de Varsovia. Ups, ahí hice una porquería que no era lo que quería hacer. Ajá. Y ahí terminamos con esto. Judíos vivían en el este de Europa después de que Alemania invadió Polonia en 1939. Más de 2 millones de judíos polacos quedaron bajo control alemán. Después de que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, varios millones de judíos más quedaron bajo su dominio. Los alemanes tenían como objetivo controlar esta considerable población judía al obligarlos a residir en secciones marcadas de pueblos y ciudades, que los alemanes llamaban guetos o barrios residenciales judíos. En total, los alemanes crearon al menos 1000 guetos en territorios ocupados. El gueto más grande estaba en Varsovia, la capital polaca, donde estaban confinados casi medio millón de judíos. A los judíos de otros distritos de Varsovia, así como a los de otras ciudades, se les permitía traer solo el mínimo absoluto, generalmente pertenencias personales y ropa de cama. Eso significó pobreza instantánea y una gran desventaja social en comparación con los habitantes originales del distrito anterior al gueto. Los alemanes generalmente marcaban las secciones más antiguas y deterioradas de las ciudades para los guetos. A veces tuvieron que desalojar a los residentes no judíos de los edificios para dejar espacio a las familias judías. Muchos de los guetos estaban encerrados por cercas o paredes de alambres de púas, con entradas vigiladas por la policía local y alemana, además de polacos y miembros de las SS. Solo aquellos con permisos especiales podían abandonar el gueto. Durante el toque de queda por la noche, los residentes se vieron obligados a permanecer dentro de sus apartamentos. En las ciudades polacas de Lodz y Varsovia, las líneas de tranvía atravesaban el centro del gueto. En lugar de redirigir las líneas, los trabajadores las cercaron y los policías vigilaban el área para evitar que los judíos escaparan en los tranvías. Los pasajeros de afuera del gueto usaban el tranvía para ir a trabajar y algunos los montaban los domingos solo para mirar y burlarse de los prisioneros del gueto. A medida que grandes poblaciones fueron forzadas a áreas pequeñas, varias familias se vieron obligadas a compartir cada casa. En el gueto de Varsovia, un promedio de poco de más de 7 personas compartieron una habitación. Este hacinamiento, junto con la falta de agua corriente limpia y sistemas de alcantarillado adecuados, resultó en un saneamiento deficiente. Las enfermedades contagiosas se propagaban rápidamente en estas viviendas estrechas y poco sanas. Desde el principio, las raciones de comida fueron mínimas y el hambre era común. Menos de la mitad de la cantidad diaria recomendada para mujeres, 2000 calorías por día, y hombres, 2500 calorías por día. Las raciones consistían en pan, papas y grasa gorda. En un intento por complementar sus dietas, los habitantes del gueto organizaron un próspero mercado negro donde los bienes podían intercambiarse por alimentos. Algunos residentes tenían dinero u objetos de valor que podían intercambiar por comida introducida de contrabando en el gueto. Otros simplemente fueron obligados a mendigar o robar para sobrevivir. El contrabando de comida en el gueto se convirtió en un método común de supervivencia. Algunos de los que estaban fuera del gueto también aprovechaban las desafortunadas circunstancias de los habitantes para su beneficio, importando alimentos y medicinas en el gueto al mejor postor, aunque si los atrapan se enfrentaban a castigos severos. Los suministros médicos eran escasos y después de que muchos guetos se sellaron y se separaron del mundo exterior, se agotaron rápidamente por completo. La desnutrición, la sobrepoblación y la falta de atención médica trajeron otro factor mortal a la vida cotidiana de los residentes del gueto: el tifus. Durante los largos inviernos, el combustible para calefacción era escaso y muchas personas carecían de ropa adecuada.
Las personas debilitadas por el hambre y la exposición al frío se convirtieron en víctimas fáciles de la enfermedad. Decenas de miles murieron en los guetos por enfermedad, hambre o resfriado. Los resultados fueron realmente horribles. Entre octubre de 1940 y julio de 1942, alrededor de 92.000 de los residentes judíos del gueto murieron de hambre, enfermedades y resfriados, que representaron casi el 20% de la población total. Casi un año antes del establecimiento del gueto, el 26 de octubre de 1939, el trabajo forzoso se hizo obligatorio para todos los hombres y niños judíos de 14 a 60 años. Esto se extendió a los hombres y niños de 12 a 60 años en enero de 1940. Algunos judíos lograron mantener sus trabajos después de la guetización en Varsovia, pero la mayoría quedaron desempleados. Después de haber perdido sus negocios y sus formas normales de empleo, la mayoría de las personas en los guetos no tenían una fuente regular de ingresos. Esto condujo a un próspero mercado negro, donde las personas intentaron intercambiar posesiones por sus necesidades cotidianas. A medida que continuó el esfuerzo de guerra, aumentó la necesidad de mano de obra barata y preferiblemente gratuita. Los alemanes recurrieron cada vez más a utilizar a los judíos encarcelados para trabajos forzados, como trabajos de construcción, etc. El trabajo en cada gueto difería. Los habitantes podrían usarse para cualquier cosa, desde trabajos de construcción hasta confección de ropa. Los trabajadores forzados trabajaban en jornadas extremadamente largas en condiciones brutales. Algunos trabajos se utilizaron como una forma de castigo en lugar de para la productividad, aunque la mayoría de ellos intentaron utilizar productivamente la mano de obra gratuita, generalmente para el esfuerzo de guerra. Para algunos judíos, el trabajo fue una línea de vida temporal, ya que aquellos que estaban siendo utilizados para el trabajo a menudo recibían raciones adicionales, aunque todavía eran mínimas, y tenían menos probabilidades de ser elegidos para listas de deportación. El trabajo a menudo también ofrecía la oportunidad de escapar de las paredes del gueto, lo que brindaba a los trabajadores oportunidades adicionales de contrabandear alimentos o material racionado, aunque esto también aumentaba el riesgo de ser atrapados y castigados. También hubo varios teatros que mostraron obras, así como artistas, músicos, bandas y escritores que publicaron en secreto. Desde el 15 de enero de 1941, los habitantes del gueto también podían enviar y recibir correos a través de la oficina de correos de Varsovia con sede en el gueto. La publicación no era confiable y podría suspenderse temporalmente. También fue censurado y solo podía enviarse a países neutrales que no estaban en guerra con Alemania. A pesar de estos desafíos, el servicio postal significaba que los habitantes podían recibir paquetes de alimentos de parientes en Polonia o en el extranjero y difundir las malas condiciones allí, aunque utilizando lenguaje indirecto o dibujos. Todos los días, los niños quedaban huérfanos y muchos tuvieron que cuidar incluso a niños más pequeños. Los huérfanos a menudo vivían en las calles pidiendo pedacitos de pan a otros que tenían poco o nada que compartir. Muchos murieron congelados en el invierno. Para sobrevivir, los niños tenían que ser ingeniosos y útiles. Los niños pequeños en el gueto de Varsovia a veces ayudaban a pasar comida de contrabando a sus familias y amigos, arrastrándose a través de estrechas aberturas en la pared del gueto o alcantarillas. Lo hicieron con gran riesgo, ya que los contrabandistas que eran atrapados fueron severamente castigados. Aunque el sufrimiento y la muerte los rodeaban, los niños no dejaban de jugar. Algunos tenían queridas muñecas o camiones que trajeron al gueto con ellos. También fabricaban juguetes usando cualquier trozo de tela y madera que pudieran encontrar. En el gueto de Lodz, los niños convirtieron la parte superior de las cajas de cigarrillos vacías en naipes. Los judíos en el gueto resistieron el gobierno alemán y las condiciones que se les impusieron de diferentes maneras. Quizás la forma más común de resistencia tuvo lugar en el contrabando de suministros básicos por encima, debajo o a través de las paredes del gueto. Las estimaciones sugieren que entre el 80 y el 97% de la ingesta total de alimentos de todos los habitantes ingresó al gueto de esta manera. Sin esta forma de resistencia, miles de personas más habrían muerto de hambre. Otros judíos encarcelados en el gueto resistieron a los alemanes al continuar participando en actividades religiosas y días festivos. Un ejemplo de esta resistencia religiosa en el gueto fueron las oraciones grupales celebradas en secreto en la casa del rabino Sapiro. Del mismo modo,
Algunos establecieron escuelas, a pesar de la prohibición de la educación para los judíos. Otros crearon o asistieron a otras actividades culturales, como obras de teatro, exposiciones, espectáculos de cabaret y cafés con música en vivo. El historiador Emanuel Ringelblum, en colaboración con otros como Rachel Auerbach, resistió al dominio alemán desde el interior del gueto al crear un archivo que documenta los crímenes nazis. La colección de Ringelblum se hizo conocida como el archivo Oyneg-Chávez. Ante la amenaza de deportación al campo de exterminio de Treblinka, enterró su extensa colección en latas de leche y cajas de metal para evitar que el archivo cayera en manos de los alemanes. Después de la guerra, algunos de estos registros fueron desenterrados y redescubiertos. Algunos judíos también se resistieron físicamente al gobierno alemán. El caso más grande y significativo de resistencia armada en el gueto de Varsovia fue el levantamiento del gueto de Varsovia de 1943. A pesar de las condiciones inhumanas que persistieron en los guetos, las instituciones comunales y las organizaciones voluntarias se esforzaron por dar sentido a la vida y satisfacer las necesidades del público. Estas actividades permitieron a muchos superar la degradación y la humillación que sufrieron. A pesar de la cruel realidad a la que estaban expuestos los judíos, muchos se alistaron para ayudar a los débiles entre ellos y fundaron organizaciones para la ayuda y el bienestar mutuos. Ahí vieron. La clase que viene vamos a hablar un poquito más de eso, de las cosas buenas que salieron del gueto, ¿no? Y algunas películas, siempre hay películas del gueto, que voy a mencionarlas. Y bueno, seguimos por ahí. Del gueto pasamos a cómo vamos entrando ya al holocausto mismo. Espérate, ¿cómo hago esto? Que no me quiere hacer caso esto. Estoy tratando de verlos a todos, pero no los veo. Y bueno, por ahí seguimos. Pero si hay alguien que tenga dudas, comentarios antes de irnos. Este es el momento. Ajá. Dije, pregunto, ¿hasta Sí. cuándo tenemos cursos contigo? ¿Hasta qué fecha de noviembre? No nos han dicho, es hasta diciembre. Casi siempre es la segunda semana de diciembre, pero no estoy segura, vale, no nos han dicho. Casi siempre es la segunda semana, pero bueno, les digo cuando sepa, porque no nos han mandado a decir. ¿Ok? Bueno, pues ya sí. estamos. Seguimos en eso, ya la semana que viene sí voy a estar en Córdoba. Así que... Pelumbano, que realmente lo de hoy, Sí, hoy es pelumbano. Bueno, muy buena tu clase. Muchas gracias. bueno, me alegro, me alegro. A veces me gusta ponerle los videos porque lo pueden ver, no soy yo explicando, lo pueden ver mejor. Así que por eso les tomo un ratito del video, ¿ok? Y bueno, ¿todo bien? Las probabilidades de sobrevivir en los guetos era mayor que en los campos de concentración, ¿no? A pesar de las penurias tanto en uno como en el otro. Fíjate, no sé si ¿Sabes? los campos más que los campos de exterminio seguro, porque a los de exterminio se iba a morir, básicamente. Pero los de concentración, tú sabes que vamos a hablar en un momento dado en los campos, qué era lo que los ayudaba a sobrevivir. Por ejemplo, si tenían algún talento especial, como vieron ahí en el video, si eran sastres, si eran médicos, si tenían alguna habilidad especial, cocineros, buenos cocineros, entonces tenían un valor, como en la película del profesor de persa, ¿no? Que es el punto. Los que tuvieran algún valor tenían más posibilidades de sobrevivir. Se agenciaban también la amistad, se podían estar más cerca de los alemanes y tratar de hacer amistad con ellos y desarrollar rapport. Y bueno, muchas películas también muestran eso. Eso era un factor muy importante para sobrevivir. Pero ya vieron que la solidaridad también era súper importante. Esas relaciones que ya muchos, después de perder sus familias, van a tener que recrear relaciones afectivas. Los campos, por ejemplo, esa ayuda que se dan, ese compartir, ese darse el pedacito de pan, guardarle la mitad al otro, también va a ser súper importante para esa sobrevivencia. Y la religión a muchos les sirvió para mantenerse luchando. No sé si conocen el libro del sentido de la vida de Víctor Frankl, que él lo escribe después de su experiencia de haber sobrevivido en un campo de concentración. Y él narra ahí muchas de las observaciones que él hizo. Él era neurocirujano, creo que era lo que él era. Y él observa cómo es que las personas se mantienen, qué es lo que los mantenía vivos. Y era el sentido de la vida, lo que él le llama el sentido de la vida. En su caso, él perdió a su esposa, pero tenía su hermana, o al revés.
Él tenía la ilusión de poder volver a ver a la hermana o a la esposa, y eso lo mantenía vivo. Eso y un libro que él había empezado a escribir y que él trajo las notas y se las quitaron cuando entró al campo de concentración. Él también vive más porque era médico, entonces como era médico era útil. Pero él ese libro lo empieza a reescribir y recogía todos los pedacitos de papel que encontraba, y con un pedacitito de lápiz que encontró y que guardaba celosamente, él con claves empezó a reescribir su libro. Y ese deseo de escribir el libro lo mantenía vivo. Y así él va observando en distintas personas el deseo de volver a ver un hijo, el deseo de volver a su casa o lo que fuera, ¿no? Era lo que los mantenía vivos. Así que esa es una de las grandes teorías que él desarrolla, ¿no? De que todos necesitamos eso para seguir. Pero él decía que de la misma manera, el que lo pierde, ese se entrega. Y él dice que a veces se suicidaban enganchándose del inodoro, del tubo del inodoro. O sea, se tenían que sentar, sentados se dejaban caer de tantas ganas que tenían de morirse. O sea, él ve las dos, el tener el sentido de la vida y el perder el sentido de la vida, ¿no? Es un libro precioso que siempre es bueno repasar, ¿verdad? Porque nos llena no sé, de conocimiento que nos sirve para entender lo que es importante y lo que no lo es, creo yo. Repite el nombre, Ligia, del El libro. sentido de la vida se llama. Se debe conseguirse fácil porque es un libro viejo. Yo lo vi a él en persona. Él fue a Puerto Rico, a Víctor Frankel en la universidad, en el 1900, probablemente 84 por ahí. Y sí, un tipo con una paz, y hablaba con esa calma y eso. Ese hombre, tú sabes, la sabiduría le salía por todos lados, que adquirió en las peores circunstancias. ¿Sí? Así que cuando veamos en los campos de concentración vamos a ver un poco de eso, de las razones para vivir, de lo que les ayudó, pero la mayoría de ellos coinciden en que el elemento más importante para sobrevivir era, ¿alguien quiere adivinar qué era? Lo más importante para sobrevivir era tener la motivación. Suerte. Una cosita que quería decir para la compañera que preguntó por el libro. Creo que la única forma de conseguirlo es a través de Amazon. Ah, sí, no se consigue acá. Yo hubiera pensado que acá se conseguía. No, creo que acá no está. Por Amazon se consigue. Ok. Gracias. Pero seguramente está online. En algún lugar tiene que estar. Porque online puede ser. Tiene que estar completo, porque eso es un libro que olvídate, ya los derechos reservados tienen que haber expirado hace 1000 años y eso tiene que estar. Es como el de la finca de los animales se me olvidó el nombre, de ese, ustedes saben, del de Animal Farm, la finca de los animales, no, la granja, los animales de la granja se llaman, o Rebelión en la granja en español, Rebelión en la granja, es el de Orwell, el de George Orwell, que ese yo me acuerdo que yo le enseñaba y lo bajaban de internet, ¿está? Así que ese te apuesto que sí. Quizás Eduardo, que le gusta buscar cosas en internet, agarra y lo encuentra, ¿verdad? Ese libro está en audio en internet. Ah, mira tú, está en audio. Yo lo escuché en mis caminatas que hago diariamente. Ajá. Lo fui grabando y lo fui escuchando. Ok. Él habla de otras cosas porque él desarrolla toda una manera de hacer psiquiatría que se me olvida el nombre ahora. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo cómo es que es algún sistema que él crea con sus pacientes. Él utilizaba con sus pacientes y tiene una parte que no tiene que ver con el Holocausto, pero esa primera parte sí tiene que ver con todo eso, así que... La logosofía es. Está bueno. Ah, ¿cómo se llama? Logosofía. Sí, ok. Yo sé que hablaba de esa parte más de tratamiento también. Bueno, pues nada, que lo encuentre primero lo pone en WhatsApp. Yo no lo voy a encontrar porque tengo que salir a registrar libros en la feria de los libros. Voy a ir a rebuscar libros por allí. Así que... Las oportunidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Que estén bien. Buena semana que viene. Gracias. Nos vemos la semana que viene. ¿Okay? Chao, que chao. pase bien. Gracias. Ah, espérate, Judith. Dime. Yo quería decir como una ironía final, por eso estaba esperando. Dale. Cuando tú hoy dijiste que las Olimpiadas de Múnich no estuvo permitido entrar ningún judío.
Y qué irónico que fue que una medalla de oro la ganó un negro. Ah, sí, sí, eso les dolió. Dolió. Eso fue una americano. Claro, les dolió. Se ganó 8 medallas de oro el hombre. Así que eso fue una humillación para ellos. Exacto, pero esos buenos momentos. Nada más. Bueno, ok, gracias. Espérate, no encuentro cómo cerrar esto, así que vayan ya, no encuentro, no sé qué hice mal, hice algo mal. Ah, ahora ya lo encontré. Ok, ya. Ok, bueno, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Igualmente. Chao.